Bueno, señores, estamos aquí. Esta es la mejor parte de toda la pista. Es un póster de Jarvis, foto de Jarvis de cuando corría Le Mans. Hi, I'm Oliver Jarvis, and this is my Bidas to you. ¿Vas a hacer el campeonato completo? Pues si puedo, sí, se puede intentar hacer el campeonato completo, sí. Bueno, este es, para quien no lo sepa, es Diego Velasco, ¿no? Sí. Y ya está. Y no sé, ¿algo que decir a...? Pues nada, que hay mucha gente y a ver qué tal será este año. Que con el tema de las entradas y tal, pues sí, no, va a haber mucha competencia. Bueno, a ver si me inscribo. Bueno, venga, hasta luego. Mario, duelo de Mario directamente. ¿Tú cómo llevas el entrenamiento? ¿Cuánto hace que no entrenas? Hace un mes o así. Hace un mes. Y además creo que el mismo día sí, que fuiste tú y yo también a las Rozas, que pensaba que si quieres comentar algo de los domingueros y de la gente que aparece por ahí. Recordamos en el vídeo anterior que mencionábamos a Mario Lobato con la mala suerte que tiene últimamente. Lo estuve viendo, pero no... Se me fue esas cosas. No, sí, contábamos lo de la gente así de... Lo mencionamos como candidato a ganar el campeonato este año si no venía Miguel Cuenca, pero de momento sí, pero ha aparecido por ahí. De momento en esta primera ha venido. En ese momento he dicho... Puede que suceda lo que dije, que al ser carreras ahora sábado en vez del domingo, puede que retome el campeonato. Sí. De hecho, me ha parecido ver a José Burillo, puede ser, que está por ahí. Luego le entrevistamos. ¿Sabes lo que va a pasar con José Burillo? Sí, que va a ganar el de más 75. Va a ganar la de más y la de menos y la de neutral. Todas ahí. Bueno, este año te lo llevas, ¿no? ¿El qué? No, yo como mucho el campeonato de invierno, o sea, el de primavera es para coger experiencia. A ver si nos da la sorpresa este año y te llevas algo. El objetivo de hoy es quedar en la final B, pero quedar en la pole y por lo menos incordiar un poco a los que vayan por detrás. Hemos intentado ahí estar arriba en los entrenamientos libres y ahora estamos a ver si para que podemos mejorar un par de puestos y colocarnos entre los tres primeros para luego para la carrera poder intentar optar al podio. No he visto exactamente cómo has terminado, pero creo que andabas por ahí quinto o cuarto, quinto, ¿no? Vale. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno. No, pues suerte y otra cosa, creo que ya te lo he dicho más veces, pero me encantan tus zapatillas aunque sean de fútbol. Sí, a mí igual, por eso tengo otras más nuevas que tengo en casa de fútbol sala, pero me gusta ponerme esta. Sí. Además, a mí me gustan porque son rosas. Te molan, chillan así un poco. También. Yo quería comprarme unas rosas para que fuesen a juego, pero no. Bueno, más adelante habrá alguna. Así que estamos tensionados. Esto me recuerda a las qualifyings de Fórmula 1 cuando ya han hecho cuando era una vuelta. Eso es, cuando era una vuelta la clasificación. ¿De la Fórmula 1? Sí. Eso yo no lo viví. Yo viví las del DTM, esas sí que eran bonitas. Así que me acuerdo ya. Vamos a estar tú y yo mano a mano, Bueno, ¿qué tal? Es emparado. No has hablado nada. Bueno, cuarto, hay que juntar los tiempos de... Sí, de momento cuarto. De momento no me ha superado nadie. Juntando los tiempos, ¿no? Sí. Ah, pues enhorabuena. Gracias. Yo he quedado última, pero... Y de hecho he hecho mi mejor vuelta la primera, luego ya me he ido a la mierda, pero bueno. Está bien. Poco a poco. Para la siguiente mejor. Sí, bueno, como yo ya siempre lo digo, como a mí no me pagan por correr, pues no, cuando A mí tampoco, de momento. De momento. Bueno, pero ya tienes, por ejemplo, el mono lo tienes ya con nombre. Sí, seguid a Aymara en Instagram, que lo pone ahí abajo. Y a ver qué tal se nos da la carrera. Esperemos que sea una carrera con pocos toques. Sí. Bueno, también seguid a Carlos, que pondré todos los instas por ahí. Por aquí no sé, esto es lo emocionante, si yo voy a por la polémica. Cabrón este. Hemos hecho las paces.
bueno, ya las teníamos desde hace tiempo, así que no pasa ¿Pero nada. estabais enfadados del campeonato anterior o...? Nada, no pasa nada. Sí, ¿no? Hace un año, que va. Sí. Hace un año, ya hace 4 meses. De hace- No, bueno, fue en septiembre o por ahí, octubre, sí. Ah, sí, tuvisteis pique. Tuvimos ahí un pique que me embistió 400 veces, luego le eché la bronca y le dije, bueno, tío, no pasa nada. Para la próxima te mato. No, pero creo que Mario ha tenido peores piques con gente, o sea... Ya, macho. Con ese hombre que hay ahí, con Juan Lu, las he tenido, con Iván. Sí, no, pero Juan no es buena persona, ¿eh? Tío, que estamos dentro, que estamos dentro. Va, que ya... sí. Estamos dentro. Nos falta un minuto. Yo, tal como he visto la pista, haces la vuelta al principio y luego ya nada. Vamos a grabarte a ti. A mí, madre mía. No, yo ya he dicho que mi objetivo es quedar la última, pero luego en la salida intentar adelantar a alguien y luego volver otra vez a estar la última. Salimos yo el 13 y tú el 14. Bien. Nos han mejorado solo 4 el tiempo. Sí, sí. Le matamos. Carlos sale el cuarto, pero lo importante es que Mario sale 13 y Mario 14. Es que hemos entrado en la misma. Eso mismo. Que era el objetivo. Yo que he dicho al llegar. Si entra en la final, estoy contento ya. Mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ya estoy entre los 15 mejores de 30. Adelanta todos los de delante y ya está. Claro, o sea, por lo menos podéis mejorar, o sea, podéis llegar a puntos, o sea, ¿no? Siempre luego... Entonces, 12, ahí hay que está. adelantar un puesto para pillar puntos. 12. Bueno, hay que pillar aunque sea uno. Pero pensad que ahora luego en la salida se supone que hay que hacer ahí... Va a haber botellón, o sea, El botellón, sí. Va a haber botellón. Yo me entiendo. Va a haber embotellamiento. Yo me pido unas cervezas con un ron Coca-Cola. Vampires are alive. They'll let us have to survive. We'll never come undone, and we will be forever young. Vampires, they're alive. I know your vampire had no slave, as if to the daylight in my grave. In the darkness, in the shadows, here I am, here I am. I want you to be forever mine, together until the end of time. Like a nightmare, never ending. Let me change your world. Vampires are alive. Their legs have to survive. We'll never come undone, and we will be forever young. Vampires are alive. We will be forever young. Vampires are alive. And we will be forever young. Tonight is the night life, 1,000 years. No me scared, don't drown in tears. Free spirit after midnight. Share your soul, let it go. From heaven to hell, enjoy the ride. You're here to surrender with your life. Versus victim, my desire. Live eternally. Vampires. No, quería preguntarte porque te he visto en la... O sea, ahí cuando haces la última... En la última curva. Sí, la última curva, Sí. yo tiendo a cerrarme Sí. y hacerla toda pegada, tú en Sí. cambio te abres, no sé si... Depende. Cuando quiero buscar la siguiente vuelta, que sea rápida, lo que hago es hacer el mayor número de metros posible antes de la meta. ¿Por qué? Porque así el carro coge más velocidad. Y coges algo, aunque sea una milésima, un poquito, algo coge. Entonces luego ya la siguiente trazada, la siguiente vuelta, ya haces la trazada
Porque es que yo siempre tiendo a eso, a pegarme, a meterme mucho a la esquina y... Sí, bueno, pero es normal. O sea, yo lo que he visto, claro, la gente, el último guiño antes del arco de Red Bull, siempre la gente cuando va a hacer un buen tiempo tira recto totalmente. Pues igual que ahí cortamos metros, de la otra manera también en la última curva pues intentas hacer más metros para coger más velocidad, ¿vale? Aunque sea un poquito, pero bueno, es que hay que rascar de todos lados, la gente cree que va muy rápido. Ya lo sé. Bueno, pero has hecho la pole. Sí, bueno, una vuelta ha sido la última vuelta y cuando quedan 2 segundos, pero... Es sí, que ya. al final es lo que cuenta, o sea, la Sí, pole sí, eso- por suerte es lo que cuenta. Así que ahora lo que me toca es cerrar los ojitos, poner el cuello duro e intentar tirar lo más posible. tirar para adelante y... Sí. Bueno, gracias por... Todavía más. Gracias. ¿Te vas corriendo? Pues va. Cuarto no está mal. Pero te vas ya, no te quedas al podio. No, no puedo, no quiero. Bueno, pues nada, nos vemos el 17, nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, eso, pues enhorabuena. Hasta luego. Bueno, enhorabuena porque salías 13 y creo que has quedado 10 o 9 o, Sí, o algo el por 9 ahí. queda. 9. Me he adelantado 4 posiciones. Contento. O sea, has visto que- Sí, sí, aquí. Estos circuitos son ratoneros. Bueno, sensaciones de la carrera. Bueno, la verdad que ha ido bastante bien. Salía el 14 y nada, remontando ahí un poquito, hemos visto que también unos pilotos se han hecho un trompo y también he estado esquivando a uno que se ha quedado casi medio cruzado y ya para asegurar posición pues ya me he quedado octavo y ya está, porque si no malamente, porque también le he intentado adelantar, nos hemos dado un toque, hemos estado ahí ralentizados un poco y han venido todos los de atrás, pero bueno, mejor asegura posición antes que... Sí, Pero bien, bien, bien. 6 qué bueno, posiciones ya, de remontada, la verdad que estaba muy bien. que eso que ya para la próxima Las rozas. seguir. Así que nos vemos. Conseguido en la oscuridad, está dispuesta a todo, incluso a matar. Llega sin darse cuenta, llega sin pensar, dedos pronto falta y poder trabajar. Algunos dicen que ya está muerta, que solo va
tiene? Bueno, sensaciones guay porque pensé que salía la última y salía penúltima. Bueno, vamos a grabar a los ganadores. Sí, vamos a ello. En segunda posición, con el car número 14, David Antelo. Debutante en la categoría. Y ahora sí, después de repeinarse, con el car número 24, Miguel. Más 75 kilos. En tercera posición, con el car número 19, David Martín. En segunda posición, con el car número 2, Rafael Blanco. Buena. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir con una fuerte ovación car número 33, campeón de la categoría más 75 kilos, José Burillo. Un fuerte aplauso para el campeón de más 75 y los 6 ganadores de las categorías. Posa para mí, posa para mí. Bueno, estamos con Miguel Cuenca, ganador de menos 75. ¿Qué tal te sientes? Bastante bien, la verdad. Ha sido una carrera buena, o sea, ese año me he podido ir. Y nada, he empezado bien el año, no sé si lo corren entero. Esperemos que no, ¿vale? Y bueno, a ver qué tal se da. Siempre es bienvenido a las carreras, aunque ganes todas. Bueno, pues hemos quedado finalmente en quinta posición en la carrera. No es donde nos hubiera gustado porque sería mejor haber intentado conseguir un podio, pero hay que seguir trabajando para estar ahí arriba con el capullo de Miguel. Claro que si nunca rendirse, aunque quedemos los últimos, siempre hay que... Exactamente, siempre hay que pelear. Pues nada, enhorabuena por el quinto puesto. Grabo yo a ti. ¿Eh? Ahora te grabo yo a ti. Vale. Cambiamos de rol. Ahora estoy con unas pintas horribles. Creo que ya me han salido callos en las manos del volante. Bueno, lo primero que yo pensaba que salía la última, pero salía la penúltima. Así que cuando he ido a sentarme al car, pues he dicho, hostias, he ganado una posición así de gratis. Luego se han llevado un car que creo que alguien se ha retirado, o sea, he ganado 2 posiciones de chiripa. Luego sí que adelanté a uno que creo que, no sé exactamente cómo, pero lo adelanté. Creo que luego me volví a adelantar a mí, pero le aguanté bastante posición. Y luego otras 2 personas que trompearon, así que al final acabé, creo que 12 o 11. Creo que 11 puede ser. Por ahí estoy, Aymara, pero creo que sale Aymar, ¿sabes? 11. Y bueno, hice 32.036, o sea, mejoré mi tiempo, que hice 33 en el calentamiento y 32.7 en clasificación, así que bueno, mejor. Y nada, que yo como vengo aquí a divertirme, ya digo, no me pagan por correr, así que nada. Está bien. A la siguiente más. Para la próxima carrera, ¿qué expectativas tenemos? Bueno, expectativas de... ¿Algún objetivo? Objetivo, pues hombre, podría decir meterme en la final A, pero lo veo un poco difícil. También creo que vendrá menos final A, o sea, acabar en la final A, o si no, hacer pole para la final B. Y ya está.
como Cristian y ves el vídeo hasta el final. Y ya está. Dedo de like. Dedo de like. Más 4, tú más 5. Yo más 6. Pero quería hacer las declaraciones con el de fondo del baño, ya que es un canal para hacer de reír. Un sitio importante en la familia, Claro. ¿verdad? No, ya que es un sitio, es un canal para hacer de reír, pues vamos a hacerlas con el baño de fondo. En la primera curva me he cagado, la verdad. Bueno, eso declara. Bueno, si no has corrido. Me corrió la clasificación y Ya. me ha entrado La entrada la apretón. La apretón de la muerte. Claro, Ya, güey. David, Otro que ha pasado la curva. Es que esta es la parte guay de. Esto hay que ponerlo luego. La carrera, claro que sí. Bueno, Mario, tú si quieres salir y decir eso. También me voy para adentro. No, hombre, no, es para hacer algo de gracia. No, o sea,